¿Cómo funciona el universo? Y acá la clave es entender que lo similar atrae lo similar. Como te decía en la introducción, grabé un video mostrándote este fenómeno con una guitarra. Y básicamente te voy a contar acá de qué se trata este video y te voy a explicar el principio atrás de esto. Pero me gustaría que si podés, después de que escuches esta explicación, pares el video y vayas acá a elsecreto-sobre-la-ley-de-atracción.com/blog/ley-y-mi-guitarra. El secreto sobre la ley de atracción.com/blog/ley de atracción y mi guitarra, pero todo con guiones en el medio. Entonces, básicamente, ¿qué vas a encontrar en este video? En este video vas a encontrar la prueba física real y concreta de cómo vibraciones similares vibran juntas. ¿Y a qué me refiero con esto? Todo en el universo vibra, y ahora después te voy a hacer una pequeña deconstrucción del universo, de cómo es que todo vibra. Pero empecemos por ahí. Todo el universo vibra, tiene una energía internamente que vibra, porque estamos compuestos por átomos, y esos átomos tienen electrones, protones y neutrones. Esos electrones giran a una velocidad, y cuando algo gira a mucha velocidad empieza a generar una vibración. Entonces todo el universo, como todo está hecho de átomos, todo el universo vibra. Y lo que muestra este ejercicio que hice con la guitarra y este principio es que vibraciones similares vibran juntas. Entonces, cuando vayas a este video, lo que vas a ver es que yo en la guitarra te muestro todas las notas que hay de la guitarra, y cuando toco una cuerda en un casillero especial, esa nota es exactamente la misma que la nota de la cuerda de abajo. Entonces son vibraciones similares. Una nota son vibraciones, algo que se mueve y vibra, y a partir de esa vibración genera sonido. Eso es música, básicamente. Entonces, cuando toco esa nota en la cuerda más gruesa, en el casillero quinto, eso es la, en la guitarra, si está bien afinada, la cuerda de abajo, la segunda, vendría a ser, se cuentan al revés, desde la más finita a la más gruesa. La quinta cuerda, la segunda desde la más gruesa hasta la más finita, pero la quinta cuerda desde la más finita a la sexta, a la más gruesa, básicamente empieza a vibrar. ¿Por qué? Porque toco la misma nota, y entonces vibraciones similares vibran juntas. Y aunque yo no esté tocando la otra cuerda, esa cuerda también se mueve. Entonces quiere decir que de alguna manera, por vibrar juntas, por vibrar a la misma frecuencia, yo puedo tener algún tipo de influencia con algo físico, como es una cuerda, y hacerla mover. Y si entendés este concepto, mover esa cuerda a mover un trabajo, a mover dinero, a mover las grasas en tu cuerpo, a mover a alguien, una pareja, no es tan complicado. Simplemente hay que vibrar en esa misma frecuencia, y van a empezar y vas a empezar a ver que otras cosas se empiezan a mover y se empiezan a generar como chispazos del universo, como me gusta llamarles a las casualidades. Esa es como la definición de casualidades. Cuando estás vibrando en la frecuencia similar de algo que querés lograr, y vas a ver que se empiezan a mover, y coincidencias empiezan a pasar en torno a eso. Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Pero de vuelta, lo vas a ver en el video bien explicado. Solo tenés que ir al secreto sobre la ley de atracción.com/blog/ley de atracción y mi guitarra. Ahí vas a poder encontrar el video. Entonces, ¿cómo vamos a deconstruir esto un poquito, el universo, para ponerlo más en claro? Tenemos una mesa. Esa mesa, que puede ser cualquier objeto, esa mesa puede representar un trabajo que querés conseguir, un mejor trabajo que quieras conseguir, una pareja. Esa mesa puede representar el objeto dinero, esa mesa puede representar un físico mejor. No importa, todo lo que en general que querramos está hecho de átomos. Esos átomos adentro tienen protones, electrones y neutrones, y los electrones giran alrededor del núcleo, y como giran tan rápido, como igualmente que si moves como una vara rápido, se empieza a generar un sonido, o cuando el ventilador gira tan rápido se empieza a generar un sonido, si empieza a generar mucho más rápido, a vibrar mucho más rápido, se empieza a generar otro sonido. Una cuerda de una guitarra, cuando empieza a vibrar, se empieza a generar un sonido. De esa forma, el electrón gira tan rápido que se empieza a generar una vibración.
no la escuchamos porque está en todo, pero sí hay una vibración en cada una en cada uno de los objetos del universo. Entonces, vos también vibrás. Entonces, lo que termina pasando es, como veíamos en el caso de la guitarra, es que si tus vibraciones empiezan a atraer y a mover cosas en el universo que tienen que ver con esa vibración. Entonces, si estás vibrando en frecuencias de soledad, de amargura, de tristeza, de preocupación, de ese tipo de cosas, generalmente vas a mover cosas en el universo que tiendan a reforzar ese estado, tiendan a de alguna forma como hacer ese estado más fuerte. ¿Por qué? Lo empezás a traer, entonces vas a empezar a traer casualidades y coincidencias, y acá tenemos lo que pasa en estos círculos viciosos cuando alguien cae en una depresión, que todo le empieza a salir mal y se pone peor porque todo le empieza a salir mal y se pone peor porque todo le empieza a salir mal, y la gente cree que para salir de eso algo le tiene que salir bien, y a veces pasa, pero en general lo que hay que hacer es, para salir de eso hay que cambiar las vibraciones internamente. Y eso se hace a través de ejercicios y técnicas que algunas, seguramente esto vino como bono de algún programa y lo vas a poder, en ese programa seguramente está explicado como algunas técnicas para cambiar esas vibraciones. Entonces, como decíamos, vibraciones similares vibran juntas y a partir de eso coincidencias y casualidades pasan. Así es básicamente cómo funciona el universo en 2 minutos explicado. No tengo tiempo ahora de ir a la física cuántica y las pruebas de esto y enseñarte exactamente qué es lo que pasa a nivel del átomo y a nivel del electrón y cómo el observador crea el fenómeno. Hay muchísimos conceptos detrás de esto, pero este no es un curso de física ni es un curso tampoco de ley de atracción, sino básicamente quiero darte la base como para que entiendas por qué tomar decisiones en base a coincidencias puede ayudarte a incrementar la calidad de la decisión. Entonces, por último de esta sección de cómo funciona el universo, quiero mostrarte lo que es el ciclo de atracción. El ciclo de atracción es algo que es como todo esto se conecta junto. Digamos, sabemos que vibraciones similares vibran juntas, a través de eso sabemos que como estamos vibrando nosotros influenciamos en el universo, en los átomos que hay alrededor, y casualidades empiezan a pasar. ¿Y cómo es esto que pasa? Básicamente tenemos que entender que nuestros pensamientos, ¿qué afecta a nuestras vibraciones? ¿Qué afecta cómo vibramos nosotros? Y entonces todo empieza en nuestros pensamientos, afectan nuestras emociones. Lo que pasa en nuestra cabeza, si nosotros estamos pensando, ay, voy a perder el empleo, ay, voy a perder el empleo, o al contrario, ay, me van a dar un aumento, ay, me van a dar un aumento, ¿eso me siento de la misma manera si tengo un pensamiento que si tengo el otro? No. Mis emociones son distintas. Si estoy invitando a alguien para salir y creo que la cita va a ser un desastre o creo que la cita va a ser un éxito y pienso eso, ¿va a afectar las emociones? ¿Va a afectar la seguridad con la que yo voy a la cita? Por supuesto. Y va, a través de estar más seguro, a través de estar más relajado y de ser más divertido, ¿va a afectar el resultado que yo tenga después de la cita? También, por supuesto. Entonces, nuestras emociones afectan nuestras vibraciones. Nuestras emociones, como nos sentimos, también afectan si nos sentimos de baja energía, de mala energía o de buena energía y llenos de energía y felices. Eso, nuestras emociones afectan nuestras vibraciones. Y nuestras vibraciones, como ya vimos, determinan lo que atraemos. Entonces, este es como el ciclo de atracción. ¿Qué determinan nuestros pensamientos y nuestras emociones? Hábitos y creencias de pensamiento. Este también es otro tema que es enorme. Pero lo que determina es, mucha gente trata de cambiar los pensamientos y se les hace un poco complicado. Tomo otro poquito de agua, perdón. Se les hace un poco complicado. ¿Por qué se les hace complicado? Básicamente se les hace complicado por lo siguiente. Porque vienen con un hábito y una creencia de pensamiento arraigado durante toda la vida. Entonces lo primero que hay que hacer es trabajar sobre ese hábito, no solamente sobre el pensamiento, porque si trabajamos sobre el pensamiento vuelve de nuevo. Si uno por determinada cosa cree que es malo para las matemáticas, o que es un inútil, o que nunca va a hacer dinero, o lo que sea, y yo digo, cambio el pensamiento, ahora soy rico, pero tengo un hábito que viene haciéndome pensar toda la vida otra cosa. Entonces tenemos que trabajar sobre eso. De vuelta, hay muchos ejercicios y seguramente hay
hay muchas cosas que han venido en los programas que compraste y que esto vino como bono. Entonces, así es como funciona el universo. Entonces, una vez que entendimos esto de cómo funciona el universo, ahora vamos al proceso para empezar a generar estas casualidades, y además de empezar a generar estas casualidades, empezar a tomar decisiones en base a ellas. Entonces, el primer paso de este proceso es identificar lo que querés. ¿Y qué es eso de identificar lo que querés? Básicamente tener una idea muy clara en tu cabeza de qué es aquello que querés y no aquello a lo que no querés. Y esto es importante. Hay mucha gente que dice, viene y por ejemplo en el curso del secreto sobre la ley de atracción la gente me dice, Juan, bueno, yo no quiero sufrir para llegar a fin de mes. Y siempre les digo que nuestro cerebro lamentablemente no funciona así. Identificar lo que no queremos de ninguna manera nos acerca a los objetivos, sino al contrario, atrae más de aquello que no queremos. ¿Por qué? Pues vamos a hacer un simple ejercicio que siempre hago. No pienses en el color rojo. O no pienses en un elefante. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando te digo eso? Decís elefante o color rojo y lo tachás y decís no, en eso no. Pero ya pensaste en eso. Y si ya pensé, ¿qué quiere decir? Tuve una emoción relacionada a eso por el ciclo de atracción. Y si tuve esa emoción, tuve una vibración relacionada a eso. Entonces cuando alguien dice no quiero sufrir para llegar a fin de mes, en realidad está pensando en el concepto y vibrando en el concepto, ay, sufrir a fin de mes es tan feo, y se pone así, empieza a vibrar en esa frecuencia. Entonces primero lo que hay que hacer es identificar lo que querés. Una vez que identificás lo que querés, vas a decir, ah, bueno, pero tengo todos estos hábitos y creencias limitantes y creencias en mi cabeza que vienen desde mi pasado, ¿cómo hago para variarlos? Y bueno, lo que tengo que hacer para variarlos es darle estímulos masivos de alto impacto emocional. Yo explico en esto en un reporte gratuito que está en el secreto sobre la ley de atracción.com. Ahí podés ir bajártelo si todavía no lo hiciste. Si no, seguramente la mayoría de la gente que está viendo esto me conoce por ese reporte gratuito, pero básicamente hay que darse estímulos masivos de alto impacto emocional. ¿Por qué? Porque es la forma en que podemos cambiar nuestros hábitos y creencias de pensamiento. Esto quiere decir hacer afirmaciones de la forma correcta, como está explicado en el reporte, hacer meditaciones, hacer visualizaciones, tener un cartel de visualización, hacer una rutina de atracción. Un montón de herramientas hay para darle estímulos masivos a tu cerebro. Hacer la técnica de SPECT que Helen explica, que es básicamente este proceso explicado en más detalle. Entonces, si tenés el programa Aumenta tus chances, ponele mucha atención a la técnica SPECT, porque esa es la técnica que Helen explica. Después, ¿qué hay que hacer? Mucha gente se olvida de esto, pero hay que tomar acción masiva. ¿Por qué hay que tomar acción masiva? Porque cuando uno toma acción es como que pone el universo a funcionar, modifica el status quo y dice estoy siendo hacia allá, y le da una clara señal. Mucha gente intenta generar casualidades, como por ejemplo, no sé, mejorar su situación financiera, y lo intenta hacer sin salir de su casa, sin hacer nada, sin probar de hacer un negocio nuevo, o de conseguir un trabajo nuevo, o de hablar con su jefe para que le mejoren las condiciones, o de aprender algo para que la gente, su empleador lo vea más valioso y le dé más dinero por lo que está haciendo. Entonces, sin acción masiva, los resultados de esto van a ser limitados. ¿Por qué? Porque el universo no se mueve, no se entera, no hay una transformación de energía suficiente como para generar un montón de casualidades. El universo no tiene cómo trabajar. Y además, si esas casualidades pasan, pero estás encerrado en tu casa, es muy difícil que las veas, porque no estás tomando acción, porque no estás mirando sobre eso. Una vez que tomás acción masiva, que hiciste todo lo anterior, van a empezar a pasar cosas. Van a empezar a pasar coincidencias, casualidades. Supongamos el ejemplo de alguien que va y quiere encontrar un empleo. Entonces empieza y dice, bueno, hace su currículum, va a buscar en el diario cuáles son los trabajos, y le debería empezar a contar a todos sus amigos y a su círculo de contactos que está buscando empleo. A partir de ahí casualidades empiezan a suceder. Por ejemplo, alguien le dice, justo mi jefe en mi oficina estamos buscando a alguien. O alguien le dice, no conozco a nadie, pero en esta empresa sé que están buscando.
Otra persona le dice, o va a una entrevista y justo se le pincha la rueda y llega tarde y tiene que suspender la entrevista. Pueden pasar un montón de esas cosas, un montón de esas casualidades. Y ahí es donde las coincidencias y las casualidades nos, nos empiezan a servir para tomar decisiones. Entonces cuando... ¿Se acuerdan que en la introducción les dije hay dos tipos de casualidades? Ahora vamos a cubrir esto. Entonces va a haber dos tipos de casualidades. Hay algunos que le van a decir casualidades positivas, que son las que nos hacen poner contentos, pero yo no le voy a decir casualidades positivas, porque eso significaría que hay casualidades negativas y no las hay, y ahora les voy a explicar por qué en un segundito. Pero entonces hay casualidades que nos hacen poner contentos y ir, sí, esto era lo que quería que pase. Entonces vamos a llamar a estas casualidades que facilitan aquello que queremos lograr. Entonces alguien que nos dice, sí, esto esto es esto es fantástico, me sirve muchísimo que me introduzcas con esta empresa que necesita a alguien que sabe lo que yo sé. O esto es fantástico, qué bueno que me presentás a este doctor que te ayudó a adelgazar a vos, le decís a un amigo. O esto es bárbaro, sí, me encantaría tener una pareja, salgamos con esta persona, etcétera. Hay casualidades que nos facilitan la vida para conseguir los objetivos. Y después hay casualidades como esta, hay veces se nos pincha la rueda y decimos hay casualidades que nos dificultan la toma de decisiones. Que nos dificultan, no la toma de decisiones, pero que nos dificultan llegar hacia donde tenemos que llegar. Entonces, ¿cómo empezamos a... Ahora, una vez que tenemos eso, tenemos que tomar decisiones. Y se acuerdan que había dicho que la casualidad era un factor más a considerar. Y acá les voy a dar un ejemplo que también se los conté por mail a algunos. No sé si se los conté a todos, pero a algunos se los conté por mail. Básicamente, en mi compañía, la compañía de la cual soy cofundador, Mind Valley Hispano, tenía que hacer básicamente contratar a alguien y era para una posición muy importante, y una posición bastante difícil porque significa trabajar conmigo mucho tiempo al día, unas 10 horas por día, ayudarme muchísimo en muchas cosas de proyectos con metas muy ajustadas y muy ambiciosas y bueno, necesitábamos a alguien con esas habilidades que además me pueda soportar y aguantar con todas las ideas y todos los cambios de planes y digamos y mi humor, etcétera. Entonces era una posición un poco difícil. Y habíamos entrevistado a varios candidatos y llegó un candidato de España que era un tipo muy inteligente y era ideal básicamente para la posición. Y entonces estábamos a punto de hacerle la oferta, pero había algo que no me cerraba. No había entrevistado habíamos entrevistado a suficiente candidatos, pero no a suficiente candidatos buenos. Que yo diría, bueno, estoy eligiendo entre un montón de candidatos buenos. Entonces había algo que como que no me cerraba, pero bueno, básicamente pasó que bueno, el chico había llegado a la ronda final de entrevistas. Y entonces le estábamos por hacer la oferta. Y esa noche, antes de que le hagamos la oferta al día siguiente, Marina sale y va a un bar. Y va a un bar y conoce a través de un conocido, conoce a una chica de Perú que estaba viviendo en Malasia. Y entonces se ponen a hablar y dice, qué interesante lo que haces vos y lo que hace tu marido y qué interesante y yo estoy acá buscando trabajo. Y Marina dice, bueno, ¿y por qué no venís a una entrevista? Y entonces esta chica viene a la entrevista, que la conocieron en un bar a la noche, no sabiendo que, digamos, nadie va y recluta gente en un bar para su compañía, especialmente si están un poquito borrachos, un poquito, digamos, habían tomado un poco, no es del todo serio, digamos, tampoco hacer una oferta laboral o una oferta para la compañía, pero definitivamente la chica se puso en contacto y le hicimos la entrevista el otro día y dijimos, bueno, esperemos a ver cómo resulta este proceso de entrevistas para después hacerle la oferta al otro candidato. Y fíjense que esta chica tenía todas las calificaciones, todo lo que necesitamos, todas las habilidades. Hoy es una persona clave en nuestro equipo. Se llama Melanie y hoy Melanie es parte de nuestro equipo. Y
fíjense que las habilidades eran muy similares, las calificaciones eran muy similares, el nivel de inglés era muy similar, pero ¿por qué elegí a Melanie en vez de a la otra persona? Porque Melanie vino a través de una casualidad. Melanie vino a través de algo que el universo mostró y lo hizo tan fácil. No tuvimos que poner anuncios, no tuvimos que esperar para las entrevistas. Ella no tenía un trabajo que teníamos que esperar para que renuncie y el tiempo de preaviso y todo eso. Fue súper fácil contratarla. Entonces, cuando algo sucede así tan fácil, el camino está tan claro, yo tiendo a ir por ahí, y este es cómo usar las casualidades para tomar decisiones. Ahora, hubiese elegido a Melanie si su inglés era un desastre, o si no tenía las calificaciones requeridas para el puesto, las habilidades, o si hubiese venido a la entrevista y me hubiese parecido que no, la verdad que no estoy del todo convencido. La respuesta es que no. Pero ante igualdad de condiciones, siempre elijo la opción que el universo me hizo más fácil, la opción que el universo me dijo, ah, es por acá. Entonces, ese es el proceso de toma de decisiones y se reduce a esto, que es, ante iguales condiciones, siempre trato de elegir, o similares condiciones, siempre trata de elegir aquella que vino por una casualidad, por una cosa que vos decís, esto fue raro, acá alguien metió la cola, no el diablo metió la cola, pero el universo metió la cola. Entonces siempre es bueno decidir así, a mí me ha ayudado muchísimo. Entonces hay dos trabajos que hay gente que no sabe separar estos dos trabajos, y uno es tu trabajo y otro es el trabajo del universo. ¿Y cuál es el trabajo tuyo? Uno es elegir el qué necesitas, el qué querés, lo que deseas. Y en mi caso era, por ejemplo, conseguir un empleado efectivo, que nos llevemos bien, que le guste el trabajo y que podamos hacer cosas grandes juntos. Entonces ese era mi qué. Pero mucha gente que dice se encarga del cómo, también se quiere encargar del cómo, y el cómo es trabajo del universo. Vamos a poner acá un ejemplo muy concreto para que ustedes vean la diferencia, ¿no? Mucha gente dice, yo quiero trabajar en este empleo y quiero que esta compañía me contrate y que me pague tanto y bla bla bla, y lo describe todo de una forma que es el cómo específico. Y que dice, entonces le cierra al universo de todas las oportunidades que el universo te puede dar, de todas las casualidades que pueden generar. Vos te estás enfocando en solo una, que es en esa empresa, en ese puesto, con este sueldo, bajo este jefe. Entonces le está diciendo, quiero solo eso y nada más. Y en general, cuando tenemos esa perspectiva, no solo coincidencias no se generan, sino que nos empezamos a cerrar. Lo mismo pasa cuando la gente dice, quiero volver con mi ex, o quiero salir con esa persona y lo quiero enamorar, y es esa persona y esa persona nada más. Le estamos diciendo al universo el cómo. Lo que tenemos que entender es que todos los objetivos en general que logramos en nuestra vida y que apuntamos a lograr en nuestra vida suceden por algo, y básicamente los tratamos de lograr y los deseamos por una cosa, que es por los sentimientos y por las emociones que creemos que esos objetivos nos van a dar. Cuando decimos quiero volver con mi expareja, o quiero salir con esa persona y esa es la única persona que me puede hacer feliz, en realidad lo que queremos es estar plenamente enamorados de alguien en una relación sana. No queremos estar con esa persona sí o en esa persona. Creemos que solo podemos estar plenamente enamorados y en una relación sana solo con esa persona. Pero eso no es cierto. Podemos estar en una relación sana y completamente enamorados de cualquier persona. Entonces, en realidad lo que tengo que enfocarme yo es en el qué, que es quiero tener una relación sana y estar completamente enamorado. Y esa puede ser mi afirmación, y esa puede ser parte de mi cartel de manifestación, etcétera. El cómo, con qué persona, cómo voy a lograr eso, cómo lo voy a conocer, si es en esta fiesta o en la de mañana, si es en la calle, si es en lo que sea, eso es trabajo del universo. Mucha gente dice, quiero hacer mucho dinero en este negocio, bla, bla, bla. Y en realidad lo que tenemos que enfocarnos es
quiero hacer mucho dinero en una actividad que disfrute y que me guste, y el universo nos va a traer a aquello, cómo lograr esa meta. Entonces se entiende acá la diferencia. Una cosa es el qué, otra cosa es el cómo, y hay que saber diferenciarlas muy pero muy bien. Si te empezás a enfocar en el cómo, básicamente te vas a dar cuenta que las coincidencias se empiezan a reducir muchísimo, porque le estás cerrando al universo mucho de su potencial, y además no es tan efectivo porque vos te estás enfocando en solo un camino y probablemente miles de cosas están pasando a tu alrededor y no te das cuenta porque no estás enfocado en eso. Entonces te enfocas en el qué, el cómo es trabajo del universo. Las casualidades, en síntesis, deberían hacértelo más fácil. Si te lo hacen más fácil, quiere decir que es una casualidad que vale la pena prestarle atención. Y de vuelta, vale la pena prestarle atención si las condiciones, todas las otras condiciones son similares. A veces yo me arriesgo un poquito y digo, bueno, si no es del todo igual, pero igualmente esto vino de una casualidad, bueno, tiendo a confiar más en el universo. Y supongamos que tengo dos trabajos y en uno me ofrecen, no sé, lo que sea, 10.000 euros por mes, y en otro me ofrecen 9.500 euros por mes. Digo, bueno, no sé, pero si el del 9.500 vino por una recomendación o por una casualidad o por algo raro que pasó, que decís, esto no hubiese pasado si esta otra cosa no hubiese pasado, entonces probablemente vaya por el otro, aunque las condiciones son similares pero no son idénticas. Entonces, bueno, eso es interesante. Y ahora, ¿qué hacer cuando aparece una casualidad negativa, digamos, que como decíamos no existen, pero es una casualidad que aparentemente dificulta el logro de nuestros objetivos? ¿Qué hacer cuando pasa eso? ¿Qué hago? Primero tenemos que ser conscientes de que, al igual que las otras, estas también las generamos desde una vibración nuestra. Y muchas veces a nosotros nos pasa como creemos que una casualidad es negativa porque no se adapta al cómo que estábamos pensando. Y les voy a poner un ejemplo. Hace mucho yo trabajaba en una multinacional y estaba haciendo carrera en la multinacional y me estaba yendo muy bien. Y resulta que quería pasarme al área de ventas porque yo era analista de riesgo de créditos y soy contador de profesión, pero la verdad es que nunca ejercí porque, bueno, me parece un poco como nada, soy un poco más creativo y los números, así, ver siempre todo en el debe y el haber, 2 más 2, 4, se me hace como un poco rutinario, pero es una cuestión de preferencia. No me pregunten por qué estudié contador entonces, pero bueno, no importa, me parecía fácil y necesitaba un título universitario, por lo menos para poner contentos a mi familia. Entonces, sí, yo también tuve de esas cosas. Pero bueno, en fin. Estaba en ese trabajo, no me gustaba del todo, quería interactuar con gente, estar en el área de ventas, estar con objetivos más agresivos. Entonces, y con mi jefe tenía una relación fenomenal, o por lo menos eso creía yo. Y resulta que me habían pedido el área de ventas varias veces y mi jefe nunca me dejó ir y nunca me dijo que me estaban pidiendo el área de ventas. Y cuando yo fui y dije me quiero mover al área de ventas, me dijo no te puedes ir porque vos acá estás haciendo tu trabajo y básicamente entraste para hacer esto y yo no te voy a dejar ir así nomás. Hizo una cosa que me pareció terrible y en ese momento dije, wow, qué casualidad mala, desastroso, esto es súper negativo, y me puse muy mal. Y eso me llevó a ponerme tan enojado con mi jefe que renuncié y un día a las 12 del mediodía me fui. No fue la acción más profesional del mundo, pero bueno, me fui. Y a partir de ahí estaba solo. Quería cambiar de trabajo porque ya no tenía más trabajo. Me podría haber quedado y aguantando lo que mi jefe me decía, pero bueno, era joven, no tenía familia, etcétera. Decidí tomar el riesgo. Y entonces, eso para cualquiera de mis amigos decían, esto es terrible, Juan, mira lo que te pasó. Y yo sabía que si yo tomaba acción y sabía exactamente lo que quería, algo iba a pasar. No sabía todo lo que sé ahora sobre ley de atracción, no había tenido contacto con toda la gente que tuve contacto ahora sobre la ley de atracción, no había aprendido todo lo que aprendí ahora sobre la ley de atracción, pero
yo tenía esa sensación de que si le daba para adelante y tomaba acción, algo iba a pasar. Entonces, después de ese trabajo pasó la anécdota que les conté del cartel del curso de chino. Conseguí este trabajo en la ONG, conseguí Marina, después conseguí este trabajo en Malasia, y a partir de ahí todo empezó a cambiar. ¿Gracias a qué? A ese jefe que me dificultó el logro de mis primeros objetivos. Y cuando me pongo a pensar cuáles eran mis objetivos, que eran viajar por el mundo, divertirme, estar en un trabajo en el que puedo impactar gente y ayudar gente y tener mucho contacto con gente y leer mucho y aprender cosas nuevas, eso no hubiera sido posible nunca en una estructura multinacional como la que yo estaba. Yo a veces me tomo 2 semanas de vacaciones por mes o una semana de vacaciones por mes, más o menos. Eso no lo podría hacer nunca en una organización multinacional. No podría ser nunca que hay días no tengo ganas de trabajar y no voy al trabajo sin avisarle a nadie, porque ahora soy mi propio jefe. Nunca hubiese logrado este nivel de claridad y esta vida que tengo si esa casualidad que en ese momento pasó, pudo haber sido negativa, hubiese pasado. Entonces, no hay casualidades negativas. Si algo te dificulta, tenés que pensar por qué pasó eso, donde no estaba seguro. También puede ser que esa casualidad negativa haya pasado porque por tus patrones y hábitos viejos de pensamiento que decís, no, este trabajo tampoco me lo van a dar y este trabajo tampoco me lo van a dar. Y entonces ahí es donde tenés que hacer de vuelta estímulos masivos, como les contaba en el proceso. Pero esa casualidad que en ese momento fue negativa, al final fue hiper positiva. No cambiaría en nada mi vida que tengo hoy por la vida de mis compañeros de trabajo que no renunciaron, por mis compañeros de trabajo que... Y ellos también tienen una vida linda, crecieron, se fueron al lado de ese jefe, pero no lograron... Y ellos tienen otros objetivos. Mis objetivos eran vagabundear por el mundo, disfrutar, conocer cosas, y esto sucedió gracias a estas pequeñas coincidencias y a tomar decisiones en base a esto. Y cuando pasó algo negativo, o que parecía negativo, seguir dirigiendo, tomando acción y revisando qué fue internamente de mis vibraciones que creó eso. Entonces así, eso es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una casualidad negativa. Punto 1, decimos desde dónde, cuál fue la vibración, el pensamiento que generó esto, dónde dudé, por qué dudé, y trabajar sobre eso internamente con afirmaciones, con el método de Speck de Elena, con cualquier método que quieras, pero trabajar sobre eso y seguir tomando acción y seguirle dando para adelante. Entonces, un solo mensaje casi antes de terminar de qué es lo que debes evitar cuando estás tratando de usar casualidades para tomar decisiones. ¿Qué es lo que debes evitar? Lo que debes evitar es esto, y es muy importante que trates de evitarlo, es convertirte en un seguidor de casualidades. No es que te convertís en alguien que ahora voy para allá porque esto salió fácil y evito esto porque salió difícil. No, no es así. Lo que es recordar que estos chispazos del universo son la brújula. Sos vos, eres tú el encargado de leerla y de entender en qué posición estás en el mapa. No creas así tan fácil que esta casualidad es positiva y entonces me voy para allá, porque vas a encontrar que hay muchas casualidades positivas. Tenés que pensar y pensar tus opciones, y cuando empezás a pensar tus opciones y decís, bueno, quiero una fuente de ingresos extras y tenés 2, 3, 4 opciones, te pones a pensar, bueno, ¿cuál es la que surgió más fácil? O empujás un poquito 2 o 3 de esas y decís, bueno, ¿dónde las cosas están resultando más fáciles? Y ahí, a partir de ahí es donde empezás a entender y a leer esta brújula que son las casualidades. De ninguna forma te digas, me dijeron esto, entonces hago esto. Me dijeron esto, entonces hago esto. No, todo empieza por primero identificar lo que decías. Todo empieza por vos poner el objetivo. No dejes que las casualidades te pongan el objetivo. Mucha gente termina haciendo que las casualidades le ponen el objetivo. Estaba navegando por internet y encontré este negocio y ahora me meto. No. Poné exactamente qué es lo que querés lograr y después fíjate qué casualidades y qué oportunidades surgen. Hacé la investigación necesaria para que surjan esas casualidades. Toma acción y cuando surjan empezá a hacer algo y a partir de ahí ves dónde se está facilitando.
Todo esto mientras haces ejercicios de estímulos masivos, como está explicado en el reporte gratuito, que lo podés bajar del blog, o como está explicado en el programa SPEC de Elena. Básicamente hacer todo este trabajo interior. Entonces, de vuelta, no te conviertas en un seguidor de casualidades, usalas como brújula, y solo las podés usar como brújula si te estás moviendo y si estás tomando acción. Entonces, eso es básicamente lo que debes evitar, y esto es fundamental que lo incorpores. Entonces, para repasar y cosas que quiero resaltar, uno, todo el proceso empieza por entender cómo las casualidades son partes de nuestra vida y son una parte importante de nuestra vida. De hecho, mucho de la vida que tenemos hoy se produjo y está acá a través de una casualidad. Tú eres responsable de lo que atraes, de tus pensamientos y tus vibraciones. Eso lo tenés que tener muy en claro. Como decíamos en el ciclo de atracción, ¿te acordás? Los pensamientos generan las emociones generan las vibraciones generan lo que atraemos. Para generar coincidencias que tengan sentido, tenés que seguir el proceso este de 5 pasos que te decía al principio, de identificar lo que deseas, aplicar estímulos masivos, luego tomar acción, a partir de ahí ver los resultados y luego tomar decisiones en base a las casualidades. Las casualidades son solo un aspecto a analizar, es muy importante, acá puse peor, perdón, pero es un tipeo mal, pero es muy importante que entiendas que esto es solo un aspecto a analizar. No hay casualidades negativas, eso lo tenés que entender. Por esto que te contaba mi anécdota del trabajo, como esa casualidad que en algún momento consideré negativa, si seguís tomando acción, si seguís haciendo tus estímulos masivos, no hay casualidades negativas. Acordate de siempre hacer tu trabajo y de diferenciar cuál es el qué, de cuál es el cómo. El universo va a hacer su trabajo, está ahí para eso. Acordate la cita con la que empezamos esta conferencia. El universo conspira para que lo logres. Cuando alguien quiere algo mucho, lo desea fervientemente, el universo conspira para que lo logres. Tenés que tener esa confianza, tenés que tener ese sistema de creencias, y es facilísimo de notarlo cuando empezás a tomar acción y estás seguro de lo que quieres. ¿Qué hay de bueno en esto? Cuando tenés casualidades negativas, empezá a pensar una forma muy fácil, y esto es un truco, es, bueno, ¿qué hay de bueno en esto? ¿Qué hay de nuevo en tener un jefe que me impidió hacer esto? Bueno, que tuve que renunciar y hacer una vida nueva, y una vida fuera de multinacionales. Y esto fue una parte importante de mi carrera. Y no estoy diciendo que, por Dios, las multinacionales y las empresas y los grupos empresarios ofrecen muchísimo trabajo a la gente y ofrecen oportunidades muy buenas de carreras, pero no eran para mí. ¿Qué había de bueno en esto? Bueno, que me hizo dar cuenta de eso. Preguntándote esto cuando pasa una casualidad que le podrías decir negativa, una casualidad que no te ayuda directamente a lograr lo que querés, quizás el universo te está diciendo, mira, es que no es por acá, tenés que ir por acá, y hay veces te lo muestra de una forma un poco abrupta o bruta o dolorosa, hay veces, pero es bueno que entiendas que si te preguntas qué hay de bueno en esto, realmente puede pasar que tu vida cambie totalmente. Y por último, a partir de esto, cuando uno está pendiente de esto, se levanta y dice, a ver qué va a pasar hoy, cuáles son las casualidades que van a pasar hoy, que vive la vida de una forma más burbujeante, más interesante, estás más atento, todos los días se te hacen menos rutinario, porque cosas pasan y cosas son distintas, y cada una de esas cosas pueden acercarte o no a tus objetivos. Entonces es muy importante que empieces a vivir la forma. Esto te va a incrementar tu nivel de felicidad si lo empezás a hacer y si lo empezás a aplicar. Así que esto es básicamente lo que te quería transmitir hoy. Espero que te haya gustado mucho. A mí es un proceso que me sirvió muchísimo, que puede parecerte raro, que puede parecerte entretenido, divertido, pero que si lo usás y usás las casualidades como una cosa más y las coincidencias como una cosa más a considerar para tomar decisiones, de verdad creo que te va a ayudar muchísimo a mejorar tu calidad de vida, a tomar mejores decisiones y por lo tanto a tener mejores resultados. Eso es todo por hoy. Juan Martitegui desde acá, desde Malasia, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente teleconferencia.